Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Ahora son las 7:33 y el mundo sigue viendo con preocupación esa reciente escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania, horas después de que Moscú lanzara un misil hipersónico de medio alcance contra Ucrania. Kiev vuelve a estar bajo alerta. Manuela Guerra, ¿qué está pasando a esta hora en la capital de Ucrania? Alejandra, televidentes, pues el Parlamento ucraniano canceló su sesión de hoy, citando el riesgo de un ataque con misiles sobre Kiev. Rusia ya lanzó en las últimas horas un bombardeo contra la ciudad de Sumy, donde hay por lo menos 2 muertos y 12 heridos, y dice que tomó el control de un pueblo en el oriente de Ucrania. Estos hechos llegan mientras el Kremlin dice sentirse seguro de que Estados Unidos entendió el mensaje tras el ataque que lanzó en la víspera contra la ciudad ucraniana de Dnipro con este nuevo misil balístico hipersónico. Precisamente la OTAN y Ucrania se reunirán para abordar el lanzamiento de ese proyectil en un encuentro que se dará la próxima semana. Por otra parte, Corea del Sur y un reporte publicado por la BBC aseguran que Rusia suministró petróleo y misiles antiaéreos a Corea del Norte a cambio del envío de tropas al frente de guerra, violando sanciones en su contra. La Casa Blanca se pronunció nuevamente sobre el papel de Pyongyang en este conflicto. Por eso vamos a Washington con Juan Camilo Merlano. Juan, ¿qué dice el gobierno Biden sobre la escalada en Ucrania? Manuela, primero, frente a los recientes ataques por parte de Rusia, lo que ha dicho el Pentágono y funcionarios de inteligencia de los Estados Unidos es que los misiles utilizados por Rusia son misiles experimentales, que considera que tiene unos cuantos dentro de su arsenal. Y también hay que destacar que hubo un aviso, una notificación que hace parte de los canales de comunicación entre los militares tanto de Rusia como de Estados Unidos. 30 minutos antes de que se realizara este lanzamiento de los misiles en contra de Ucrania, hubo una notificación que llegó a servicios de inteligencia, a las fuerzas militares de los Estados Unidos, es lo que ha confirmado el Pentágono, particularmente frente a los señalamientos de Putin de que tanto Estados Unidos como Occidente están buscando generar mayores tensiones y escalar el conflicto. La Casa Blanca lo que asegura es que es Rusia el que ha escalado el conflicto de manera sistemática. El mayor escalamiento que estamos viendo es que Rusia ha metido en esta guerra a otro país desde otra parte del mundo, Corea del Norte. Ha traído miles de sus tropas al frente y las ha sumado a esta guerra. Este es un cambio significativo y del que advertimos a los rusos antes de que lo hicieran. La administración Biden también ha anunciado una nueva ronda de respaldo en materia de recursos y también de armamento hacia Ucrania y ha reiterado que seguirá respaldando a Volodymyr Zelensky y a los ucranianos frente a la guerra en Rusia, a la espera de cuál será la postura de la próxima administración aquí en Estados Unidos a partir del 20 de enero con la llegada de Donald Trump. Manuela. Gracias, Juan. Y para entender más sobre las implicaciones de estos desarrollos en la guerra, nos conectamos ahora con nuestra analista internacional, María Teresa Aya. Teresita, buenos días. Buenos días, Manuela, ¿cómo están? Quería empezar por preguntarle sobre esta declaración que hizo Vladimir Putin ayer, en la que dice sentirse con derecho de atacar a países que suministren armas a Ucrania que luego sean utilizadas en territorio ruso. Pero hablando de que Rusia está bastante aislado desde el inicio de esta guerra, ¿qué tan factible es que realmente ataque un país miembro de la OTAN? Rusia, Manuela, como bien lo dices, está bastante aislado y recordemos que Putin ya tiene una orden de arresto por la Corte Penal, lo cual lo termina de aislar a él también como persona. Frente a eso, el cambio en la doctrina que hicieron en el Kremlin para poder usar sus armas, sobre todo sus armas nucleares, en contra de países que no necesariamente sean miembros de la OTAN, como se venía manejando hasta esta semana, sino que sean parte de esos gobiernos aliados, es un cambio drástico. Y realmente, si bien nadie espera que en este momento Rusia ataque los países de la OTAN, por más que ellos hayan hablado de atacar, por ejemplo, al Reino Unido, de destruir lo que es la civilización británica, sí hay agencias de inteligencia en Europa y en demás países de la OTAN que creen que antes de que termine esta década es probable que se vea un ataque ruso en algún territorio europeo, lo cual sería un cambio drástico no solo en la doctrina nuclear, sino en la doctrina de guerra que hay en el mundo. Teresita, ¿cómo entender ese por qué el presidente Biden rompe en ese momento precisamente en que ya está terminando su mandato esas líneas rojas con Ucrania, con el uso de esos misiles y peor aún, con esas minas antipersona? Andrés, esto tiene que ver con las elecciones en Estados Unidos y con la llegada del presidente Trump a la presidencia.
Y es que Trump ha dicho, uno, que va a disminuir la ayuda a Ucrania. Biden quiere estar seguro que antes que él se vaya, el que tiene a Ucrania en su corazón, de alguna manera, Ucrania quede protegida frente a esa posible disminución que viene en enero. Y dos, esta disminución, el presidente Trump ha dicho, va de la mano con una negociación que él va a promover entre Rusia y el tema de lo que tiene que ver con Ucrania. Para esa negociación, Biden quiere que lleguen fortalecidos los ucranianos a la mesa de negociaciones, que no se vean como un país debilitado. Así ha dicho que les está dando armas para prevenir lo que pueda pasar después de Trump. También está, como veíamos en la nota de Juan Camilo, el hecho de que justifica las armas diciendo que hay soldados de Corea del Norte, enemigos de Estados Unidos, en territorios rusos. Ok, Teresita, pero bueno, uno espera que quien tiene las armas tenga el poderío político para respaldarlo y en este momento sí hay un vacío de poder en Estados Unidos, pues mientras que se hace este tránsito, el gobierno y el Partido Demócrata ya no tienen ese poderío político. ¿Queda Estados Unidos en una posición vulnerable o definitivamente Putin no tiene ni la fortaleza ni los respaldos para irse de frente contra Estados Unidos y contra Reino Unido? Aquí tenemos, Alejandra, menos de 2 meses. Porque sí, en este momento uno se pregunta a Biden, además de fortalecer a Ucrania, si lo que quería era eso, ¿por qué esperó hasta el último momento? Como digo, tiene que ver con Trump y eso también tiene que ver con la respuesta de Putin. Putin, si va a hacer algo drástico y dejar a Estados Unidos vulnerables, como dices tú, lo haría antes del 20 de enero que llegue el presidente Trump. Después del 20 de enero las reglas cambian. Entonces son 6, 7 semanas que tiene Estados Unidos para estar, digamos, en vilo frente a una posible reacción del gobierno de Putin a estas armas y sobre todo, yo vuelvo sobre una pregunta de Andrés, el uso de las armas como las minas antipersonales. Eso es una decisión que el gobierno Biden va en contra del derecho internacional humanitario, los derechos humanos, y hay que decir, Ucrania es parte del tratado que quiere limitar este uso. Entonces, hay preguntas que surgen de ambos lados. Biden, ¿hasta qué punto está dispuesto a llegar? Si ya violó, por ejemplo, ese tratado del cual Estados Unidos no es miembro, pero Ucrania sí, si ya le dio misiles de corto alcance, si ya vimos a Rusia disparando un misil hipersónico ayer y esta mañana, ¿hasta qué punto están dispuestos a llegar? Yo creo que la vulnerabilidad, Alejandra, la vamos a ver por las próximas 7 semanas y vamos a estar en vilo. Teresita, gracias por este análisis. Lo seguiremos haciendo, por supuesto, aquí en Noticias Caracol. Vamos a estar también muy pendientes de esa reunión que van a sostener aliados de la OTAN el próximo martes, a ver qué arroja esa reunión frente a esta escalada del conflicto Rusia-Ucrania. Gracias, Teresita.